¿Qué les? Pues nuevamente una investigación del consorcio de periodistas de investigación nos da a conocer situaciones que de alguna manera lo teníamos presente. Que gente con mucho dinero, empresarios, políticos, hacen todo lo necesario para evadir al fisco. Buscan a firmas encargadas de manejar inversiones offshore que les ayudan a establecer empresas fantasma para invertir en lo que en otras palabras se puede decir lavar dinero y evitar pagar los impuestos necesarios de sus fortunas en países como en el Caribe y también en algunos puntos de Europa. Y entre estos documentos conocidos como los Paradise Papers, en el caso de México, descubrimos situaciones que ensombrecen todavía más el origen de muchas fortunas y el entendimiento de los mexicanos del por qué nuestro país sigue sumido en tanta pobreza y la riqueza que hay en la nación está manejada en un gran porcentaje por un pequeño puñado de multimillonarios, entre estos, pues obviamente Carlos Slim. Se descubre que estos empresarios tratan de aprovecharse de las leyes tan laxas de naciones que les permiten invertir dinero a extranjeros, siempre y cuando esos fondos no hayan sido originados bajo su jurisdicción, con una secrecía que de verdad nos exhibe como gobiernos, como en el caso mexicano, son tan tolerantes con estas personas que hacen todo lo que sea necesario para no pagar los impuestos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el SAT han dicho que van a investigar estas fortunas que se dieron a conocer de los mexicanos con estas empresas fantasmas en los países que ya mencioné, pero es una situación difícil de creer. En primer lugar, porque sabemos que no van a investigar a fondo. Y en segundo lugar, porque no es ninguna sorpresa. Con las listas que se publican en revistas especializadas sobre los hombres más ricos del mundo y el monto de las fortunas de estos, pues era ilógico creerle a la Secretaría de Hacienda y al SAT que no tuvieran idea de que estos multimillonarios mexicanos, entre estos Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo, no hayan estado utilizando tretas legales para no pagar los impuestos que les corresponden en México, lo cual es totalmente injusto. No es ilegal, no es delito que lleven su dinero a otras naciones, siempre y cuando en su país cumplan con las obligaciones fiscales. En Estados Unidos se dio a conocer el caso del secretario de Comercio, Wilbur Ross, quien pudiera estar implicado en un conflicto de intereses por las inversiones que tiene en una empresa de transporte naviera en Rusia. No es delito lo que está haciendo, pero debería el gobierno de Donald Trump investigar a su multimillonario secretario de Comercio para determinar si hay o no algún delito en esta situación. Pero lo que sí queda demostrado con esta nueva investigación es que más que estos países con leyes tan laxas para las inversiones, México es un auténtico paraíso para la impunidad y las irregularidades, como es el caso de las obligaciones tributarias. Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Pemex, obtuvo un tercer amparo que básicamente lo protege en estos momentos de cualquier acción legal por el caso Odebrecht, hasta que no se le entregue toda la información de la investigación que el gobierno mexicano lleva al respecto. Así son las leyes en nuestro país, así de benévolos son los fallos de los jueces, y no hay manera que este tipo de acciones sea parejo con el resto de nosotros los mexicanos. Solo algunos, los amigos de los gobernantes,
y gente con influencia siempre sacan ventaja de esta situación. Humberto Moreira, el exgobernador de Coahuila, negó que durante su mandato la agrupación criminal, el Cártel de los Zetas, haya tenido el control de la entidad y que además haya corrompido con dinero procedente del trasiego de drogas todo lo que se anteponía a sus intereses criminales. Era lógico que Moreira negara esta situación. Cualquier acusación o presunta acusación que se hace sobre las irregularidades durante su gubernatura siempre las ha rechazado este priista. Es lógico y es natural por todo lo que ocurrió en el sexenio de Felipe Calderón y en el gobierno Moreira, que los Zetas controlaban ese y otros estados como el de Veracruz. Y es ahí donde, insisto, hace falta pues la mano seria del gobierno federal para investigar este tipo de irregularidades y aclarar las situaciones. En Estados Unidos se registró lamentablemente otro incidente de asesinato masivo en el estado de Texas, en donde un hombre, ex integrante de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, asesinó cruelmente a 26 personas. ¿Y cuál fue la respuesta desde Asia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? Que de no haber sido por otro hombre que sacó su arma y se enfrentó al asesino, hubiesen sido más víctimas de este crimen a sangre fría. Imagínense si el presidente de los Estados Unidos dice que para acabar con la violencia hay que atacarla con la violencia, si más adelante no se seguirán dando este tipo de incidentes tan lamentables. Hasta la próxima, y el pedido a los gobernantes y a los criminales: devuélvanos al México que nos arrebataron.